Yo te saludo. Bien, muy buenas a todos. Te habla Guillermo Sáez. Estamos con un invitado, lo prometido es deuda, como se dice, Jesús Ramal. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Y buenos días allí o hasta tardes también. Sí, buenas noches, digamos, en España. Nosotros estamos acá en Colombia unas par de 6 horas, creo. Esperaremos que se agreguen, ¿verdad?, algunos invitados. Vamos a esperar unos minutitos, Jesús. Cuéntame, ¿cómo está toda la situación en España mientras tanto? Bueno, la situación ahora se está abriendo un poquito ya a hacer unas medidas menos duras con el confinamiento, pero aún así todavía hay que ser precavidos, ¿no? Ser precavidos, ir paso a paso. Y bueno, pues está siendo difícil ahora ver cómo se gestiona todo, sobre todo en la parte que nos toca a nosotros de entrenamiento, pues a ver cómo se gestiona todo los deportistas para que puedan regresar a sus entrenamientos habituales. Cuéntame una cosa, ¿cómo se han visto afectados los atletas con respecto a la Bueno, situación? sí, habrá habido un poco de todo, ¿no? Imagino que a algunos el parón les ha venido bien porque tanta competición han podido recuperarse ahora de lesiones o de momentos un poco duros, y para otros atletas, pues bueno, pues iban muy bien encaminados con un buen ritmo y esto les ha roto un poquito ese ritmo. Y lo demás, pues como toda la sociedad, ¿no? Pues un poquito una situación novedosa, extraña, complicada y que bueno, que para nosotros pues no lo entendemos muy bien, ¿no? Esto del tema del virus, pues no sé cómo se va a gestionar todo esto. Y la verdad, en Chile, por ejemplo, las medidas han sido muy sublimes. En realidad hay 17.000 contagiados a la fecha. En Colombia aparentemente hay 7.000. Y bueno, en España no sé cuántos contagiados a la fecha habrá. Pues estamos hablando, si no lo hemos superado, cerca de 200.000. ¡Oh! ¡Qué 215, bárbaro! 215.000. Bárbaro. No, ¿qué te puedo decir? Oye, me pone nerviosa la situación. Es una situación. Y nuestra zona, que nosotros vivimos en Madrid, la zona centro pues, de España es un poquito todavía mayor. O sea, mayor. Es la zona del foco de mayor contagio. Bueno, yo te contaba, Jesús, que, bueno, agradecer a la gente que se está incorporando al Facebook Live. Estas son las dinámicas reales que hay que contemplar en momentos complejos. El líder siempre factura, como se dice. El líder siempre tiene que estar ahí, presente, llevando como la iniciativa de estas cosas. El líder no tiene miedo a contar lo que realmente es, no oculta, digamos, las cosas que de alguna manera la gente piensa que son cosas qué sé yo, de mucho conocimiento, no. En realidad esta es una conversación amena que estamos haciendo con Jesús, nos conocemos hace muy poco, pero por eso y justamente en virtud a ello es que Jesús, por favor, si te puedes presentar a la audiencia, por favor, Jesús, adelante. Bueno, me llamo Jesús Ramal. Ya como te comenté en la conversación que tuvimos en privado, me considero simplemente un entrenador. He tenido la suerte en mi carrera deportiva, de trayectoria, pues haber podido estar en los Juegos Olímpicos como coach, tanto en las Olimpiadas de Londres y las Olimpiadas de Río, y que llevo trabajando con el Comité Olímpico finlandés desde el 2010 hasta la actualidad, y esperemos que consigamos clasificar también para Tokio. Eso es un poquito Bien. mi presentación. Tú has estado en 2 Olimpiadas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo has llevado esta experiencia, ese peso de alguna manera de garantizar en algún punto efectividad, resultados? ¿Cómo te va eso? Bueno, nosotros en el planteamiento que tenemos con el equipo técnico y con el grupo con el que trabajo es de ir acumulando experiencia, y esos puntos que digamos de forma o como se quieran llamar, pues lo vamos consiguiendo a base de ir acumulando trabajo y semana a semana, mes tras mes y año tras año, ir acumulando trabajo e intentar llevar un trabajo lo más medido posible para conseguir que nuestros atletas puedan llegar sanos y fuertes en los eventos reales, ¿no? En los eventos donde la estás jugando toda, ¿no? Sí. Vamos a generar, bueno, para todos, vamos a generar una retroalimentación. Jesús me va a hacer algunas preguntas. Yo, conforme a la dinámica de modo conversatorio,
también le voy a ir haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, hoy día cuántos atletas están, digamos, a tu cargo y qué se está haciendo en virtud a la situación coyuntural que estamos viviendo. Bueno, primero para ponernos en contexto, que es muy importante saber el contexto de cada uno, ¿no? Porque cada entrenador pues tiene su contexto y con eso vamos a trabajar. Yo tengo atletas que son actualmente, vamos a hablar en el día de hoy, no del pasado, que si quieres en algún momento retomamos del pasado y del futuro pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero ahora mismo, actualmente yo trabajo con un grupo de atletas jóvenes que están en fase de desarrollo, andarán entre los 14, 17 años, entonces ya van entrando algunos en categoría senior y demás, y bueno, pues son atletas jóvenes en fase de desarrollo. Eso es con el nivel que yo estoy trabajando. Después, en ese contexto, tengo dos atletas, también una de ellas es Ubi Mikoren, nuestra atleta banderada, ¿no? Que ha estado en 2 Juegos Olímpicos y la que ha abierto un poquito la creencia, ¿no? De que se puede conseguir. Y después tenemos una futura atleta que se está imponiendo bastante ya en categoría senior, que está todavía junior senior, que es Adriana Cerezo, pues que es una deportista franquicia de nuestro club. Adelante, tú puedes preguntar también para que los oyentes o auditores puedan tener una perspectiva de las dos partes, ¿verdad? Sí, un poquito lo de la conversación, ¿no? Que teníamos era un poquito, pues, qué es lo que la ciencia dice o no dice, ¿no? O por dónde van las tendencias, que eran un poquito las preguntas que podemos ir surgiendo, y después cómo los entrenadores interpretamos esos trabajos que se están haciendo y nosotros los llevamos a cabo, que a veces se puede, a veces no se puede, porque va a depender también del contexto que estamos viviendo, ¿no? En ese momento con nuestros atletas. Hay cosas que se pueden aplicar, otras cosas que no se pueden aplicar, otras cosas son muy buenas pero no son aplicables para el día a día con el trabajo y otras que se pueden aplicar perfectamente y bueno, solamente es jugar con ello e ir viendo cómo se puede ir aplicando. Esa es un poquito la idea, ¿no? De la conversación, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, a mí me ha generado mucho ruido a muchos entrenadores que se han quedado como en el pasado. Yo me considero, más bien dicho, bueno, lo puse en alguna entrevista en algún momento en España, en solotkd.com, hace unos 10 años atrás. Sí. Puede que era un poco iconoclasta porque no me gustaban las figuras muy emblemáticas, tenía como una sujeción con algunas cosas que me causaban mucho ruido. Siempre lo digo, el entrenador de Tyson entendía la O con un pan, porque no sabía leer ni escribir. En ese contexto temporal, más que una ciencia, era un arte el deporte. Hoy día, tú que estás, digamos, en las trincheras, ¿cómo puedes ver ese lenguaje, ese argumento, ese correlato, ese género literario científico? ¿Cómo se acerca eso a tu entendimiento? Porque hay muchos entrenadores de campo que no tienen la solvencia de poder entender de manera concreta los procesos fisiológicos y que por lo demás los depara el deportólogo. ¿Cómo tú conjugas tu preparación? ¿Qué tuviste que hacer? ¿En qué momento? Y si en algún punto tuviste que cambiar tu temática de ver el fenómeno actual del que estamos hablando. Bueno, pues es una larga historia, pero bonita a la vez. Yo creo que el entrenador del campo hace arte. Todos los entrenadores hacemos arte. Unos con un arte más bonito, otros menos bonito, unos más eficaces, otros menos eficaces, pero al final tienes que hacer arte, porque todos esos conceptos después hay que aplicarlos y eso es arte ya, el saber qué hacer cada día. El cómo me ha llevado a mí personalmente a tener que profundizar más en saber todas las adaptaciones que vamos buscando, el por qué, para qué, cómo, cuándo y demás, ha sido un poquito por necesidad, ¿no? Porque yo antes estaba como entrenador, tenía un equipo conmigo de preparadores físicos y ellos lo dirigían ese apartado, ¿no? Esa parte. Una vez que me incluí en el programa del Comité Olímpico, yo tengo mucha relación con el Centro de Investigación del Deporte en Desarrollo en Jubáscula, uno de los centros de investigaciones más importantes del mundo, si ya lo sabrás, porque en Jubáscula salen muchísimos trabajos de todo tipo, ¿no? Pero solamente de deporte.
Y bueno, como yo me tenía que reunir con ellos y ponerme con ellos, pues tenía bueno, que hablar con un mismo lenguaje común para que pudiéramos entendernos y buscar un poquito lo mismo, porque muchas veces el entrenador de campo está haciendo adaptaciones, está haciendo cosas muy correctas, pero lo estamos haciendo un poquito por el medio de la observación o el medio de cosas que hemos aprendido del pasado tradicional. Y yo creo que es bueno también, es bonito también introducirte un poquito el por qué, el cómo y cuándo quiero conseguir una cosa, cuándo quiero conseguir otra, porque el deporte se ha profesionalizado de tal manera de que tenemos que tener o un buen equipo multidisciplinar que te esté apoyando, o en mi caso, que en el taekwondo la economía es la que es, pues tienes que intentar estar formado lo máximo posible y buscar los mayores personas que te puedan asesorar, que sean profesionales en ese campo. Eso es un poquito lo ¿Tú, mío. tú, Dime. tú trabajas con algún asesor además del Comité Olímpico? ¿Perdona? ¿Tú trabajas con algún asesor además del comité o el cuerpo interdisciplinario? Bien, yo me asesoro muchísimo en una parte de la más importante, cuando tengo una duda o cuando quiero buscar qué es lo que dice la ciencia, pero sobre todo en una evidencia 1A, que me lo diga claro, me pongo en contacto con el centro de investigación porque ellos rápidamente resuelven mi inquietud, ¿no? Y mi inquietud y me dan un asesoramiento y me dicen, pues mira, esto todavía no tiene el estudio suficiente para que o lo puedes aplicar si quieres, pero que no tiene esa consistencia todavía a día de hoy. Después, en el día a día, sí que tengo un equipo alrededor, que son desde analista táctico, tengo un analista que hace scouting, después también tengo un entrenador mental bastante interesante, en la cual me ha abierto también a mí, me ha hecho mejor entrenador, porque me ha abierto un poquito la mente en qué decía la neurociencia aplicada al deporte en diferentes situaciones o entornos que se puedan crear, ¿no? Entornos agradables, entornos de aprendizaje mutuo con el atleta. Y bueno, nos ha llevado en esa trayectoria, aparte de las técnicas normales de visualización, relajación, meditación y demás, que también las aplicamos. Y sobre los aspectos de preparación física, he tenido buenos preparadores físicos a mi lado. Ahora me encargo yo más porque soy el que estoy todos los días y yo ya no creo en el entrenamiento que se manda en un papel, ¿no? En un papel, lunes hazme esto, martes me haces aquello, miércoles... hoy en día ya no, porque lo que te he dicho, ahora mismo estoy en una fase de desarrollo y me tengo que ir acondicionando, acoplando y ajustando, reajustando cada día. O sea, a lo mejor lo que yo he planteado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Planteo alguna planificación de un microciclo, por ejemplo, y resulta de lo que he planteado, no he hecho nada. He tenido que cambiar todo porque me tengo que adaptar a lo que está sucediendo en el día a día con mis atletas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que me gusta planificarlo, me gusta tener toda una orientación. Yo trabajo más bien en orientaciones. No sé si te he respondido a la pregunta, pero... Sí, claro, o sea, lo que en resumidas cuentas lo que tú estás diciendo es que tú trabajas con un equipo interdisciplinario, con asesores, con un centro de investigación y eso permite obviamente cursar, digamos, un sinfín de situaciones que de alguna manera establecen una garantía o un propósito mucho más confiable, fiable y válido. Yo en realidad eso he estado tratando de masificar, mi profesión siempre ha sido de producir ciencia a través de diferentes estudios. En el concepto y contexto táctico, por ejemplo, generé un emprendimiento, un libro, que básicamente un poco disocia tu concepto. Yo entiendo que el deporte hace un tiempo atrás era más un arte que una ciencia, pero de mi prisma hoy día, pienso que hoy día todo hay que medirlo. Porque como decía Quinn, el filósofo, la realidad es mensurable, es decir, se tiene que medir. Y hoy día, además, con todos los criterios que hay de observación, de análisis y también de verificación si el trabajo se está haciendo o no, te piden medidas, resultados, ¿verdad? Entonces, en ese punto de vista, yo creo que es muy bueno dejar claro que las cosas sí se tienen que medir, o sea, si uno no mide las cosas, finalmente no avanza, pero también, obviamente, asesorarse de gente que esté involucrada en una mayor o distinto, digamos, camino. Es decir, asociar un deportólogo, un fisiólogo a un comité técnico es fundamental. Pienso yo que la dinámica es esa, estarse asesorando con un especialista. Hoy día no podemos caer en el todólogo,
que prácticamente sabe todo, y mi labor, como bien lo digo, siempre ha sido la investigación más que el entrenamiento. Y como para cerrar este punto, creo que el taekwondo requiere análisis constante y entrenadores como lo haces tú, que se asocian y que tienen diferentes dudas. Tú me planteabas anteriormente al en vivo que tú tenías muchas preguntas, eres muy inquieto, ¿sabes? Me hiciste acordar mucho de Álvaro Vidal Martínez, el entrenador que fue de la selección Colombia. Él todavía sigue con ese mismo fuego de la duda, de querer aprender más de este deporte. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, más en el taekwondo en particular, ¿no? Porque en el taekwondo en particular, como estás observando, la verdad de hoy es la mentira de mañana, porque está evolucionando de tal manera que tienes que estar constantemente con esas ganas de aprender, esas ganas de reajustar a todos los cambios. Un pequeño cambio en un reglamento implica un cambio táctico o la aplicación, ¿no? de esa táctica. Entonces, bueno, tienes que estar siempre aprendiendo y viendo también las tendencias actuales del entrenamiento que hay. Y para mí también es muy importante son los cambios de estímulo, ¿no? Que vayas haciendo los atletas. Entonces, bueno, si vas aprendiendo cosas, vas viendo, vas haciendo, vas probando, unas cosas funcionan, otras no. Lo del tema de tenerlo todo controlado por números, ¿no? Estadísticamente y demás, bueno, tenemos una gran parte que sí la hacemos así, pero hay otra gran parte que no sé, que es incontrolable, ¿no? Porque la vida del atleta tiene una vida personal, el atleta después tiene sus cosas particulares. Tú sabes que tú sabes, disculpa Jesús, tú sabes que para la estadística no hay nada incontrolable. De hecho, la pregunta es, ¿usted está trabajando con un estadístico a la fecha? Estadístico no. No, estadístico Te lo recomiendo. es más bien un scouting de la manera más tradicional, ¿no? Más tradicional, sino son, por una parte, lo que hace mi colega, que es más bien ver un poquito dónde se producen más los puntos o dónde no se producen los puntos, diferentes cosas más técnico-tácticas, se puede decir, y después está mi parte, que a mí yo estoy muy interesado ahora mismo en el estudio del movimiento, ¿no? Saber... ¿Desde qué punto de vista? Dime, perdón. ¿Desde qué punto de vista estás interesado en el movimiento? Quiero saber cómo se mueve, qué patrones de movimientos hay, cuando movemos para atrás, cuando movemos para adelante, qué posición... ¿Te gustaría de alguna manera predecir el algoritmo que genera el movimiento para poder predecir las tácticas del adversario? No, no lo estoy analizando a día de hoy, es que esto va en plena evolución. Yo ahora mismo en la fase que me encuentro es que quiero entrenar cosas que suceden en el área, no cosas que no suceden en el área. Y si hago algo que no sucede en el área es para que sea o bien un complemento, un auxiliar para eso que sucede en el área. ¿Qué dudas tienes hoy día en el taekwondo? ¿Cuántos años tengo yo míos? No, ¿qué duda? ¿Qué duda tienes hoy día del fenómeno actual que estamos conversando? ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué te gustaría de alguna manera? Más que dudas, no es que tenga dudas, sino que son curiosidades, ¿no? Y que me gusta siempre estar con mentalidad de principiante, ¿no? Como dice, ¿no? Que siempre ser como un cinturón blanco, ¿no? Porque si tengo esa capacidad o intento tener esa capacidad de estar de principiante, puedo observar mucho más cosas y tener esa ambición y esas ganas, ¿no? Y esos ojos de observar y querer aprender. Y me gusta ahora mismo, pues, ver... Estoy ahora más liado un poquito por esos movimientos, cómo se hacen, en dónde recarga la pierna, dónde hay desestabilizaciones, dónde se producen esos choques que se dan ahora mismo en las piernas, qué musculatura está implicada. Mira, esto te puede servir. Yo hice hace poco un estudio que se envió para Rusia y hice un análisis estadístico que predice el resultado del combate, quién gana o quién pierde, a través de un modelo estadístico de predicciones. El sujeto que tenía mayor intencionalidad de marcar aumentaba su mayor posibilidad de probabilidades y por tanto en un 70% esos sujetos ganaban en el tercer round. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Que quien buscaba mal combate, quien tenía mayormente la intención de marcar en el primero y segundo round, en el tercer round finalmente ganaba. Eso fue un análisis de 30 combates, 15 combates del Grand Prix de Roma y 15 combates del selectivo para las Olimpiadas de América Latina.
Entonces, ¿eso qué te dice en términos de análisis de datos? Te dice que el tiempo de enfrentamientos tiene que, digamos, el tiempo muerto tiene que disminuir, porque al aumentar mayormente las posibilidades de la intención de combate y por tanto del enfrentamiento, generan más probabilidad y por tanto en un 70% te asegura la victoria, independiente que tú no seas eficiente en el accionar táctico. Por tanto, el tiempo muerto hoy día en esta investigación tendría que disminuir y aumentar las probabilidades de combate. Yo entiendo que hay particularidades y hay peleadores o deportistas que responden a otras tendencias, ¿verdad?, en el procesamiento táctico. Pero no es menor, digamos, mencionar esta investigación porque te da una perspectiva mucho más amplia de que hoy día no hay que quedar separado en el combate y que las capacidades físicas cambian, así como cambia la arbitrariedad y también cambian los componentes tácticos. Bien, me parece muy interesante. Además, me alegra, ¿no?, escucharlo porque es el modelo, nuestro modelo de juego de combate. Justo eso. Nosotros siempre salimos a ofrecer combate y buscamos el combate desde del 0,0 segundos. Todos mis atletas se trabajan con el modelo. Sí, mira, yo hice un promedio de análisis y habían 120 enfrentamientos de un segundo promedio de la duración del enfrentamiento. Y los sujetos que tenían la intencionalidad, es decir, que atacaban más o que buscaban un contraataque distinto, es decir, buscando el contraataque, tenían un 70% de posibilidad. Eso involucra, y lo digo abiertamente, que el step desde los 5 segundos ya no sea un impedimento. ¿Por qué? Porque esos resultados desde la investigación te obligan a buscar, con la intención obviamente de marcar, y eso garantiza mayor probabilidad y por tanto obviamente mayor riesgo. Pero al llevar la intención minimiza el riesgo. En el mundo de las probabilidades, eso significa que el 70%, como te digo, de los combates que se hizo, se pudieron predecir. Es decir, por ejemplo, el 68 de Corea, cuando perdió con Irán, hizo como 4 intenciones de querer marcar menos que el iraní. Y particularmente se asumía que en el primero y segundo round, como eran más intenciones del iraní, se asumía que él iba a ganar el tercer round. Y claro, lo ganó. Y le ganó al coreano, que fue una cosa muy particular. Es decir, llevar el combate anticipándose a la acción del adversario garantiza obviamente el resultado en un 70%, no en un 100%, pero sí son muchas las probabilidades. Y bueno, además de otros artículos y estudios que he podido desarrollar, como la predicción del análisis táctico del rival, como una interpretación post facto del análisis táctico del rival, y creo que eso sirve mucho para ustedes porque, como yo investigo de taekwondo, los entrenadores le viene como anillo al dedo eso. Yo no sé si en España se generará mucha investigación de parte de los entrenadores de taekwondo, pero creo que esa es la puerta futura que garantiza más allá del entendimiento, porque igual eso requiere igual un proceso y de pronto un grupo que entienda un artículo, que lo desglosen, genera como el cambio para mañana y poder ganarle a los coreanos, porque por cultura no les vamos a ganar, por cantidad tampoco, pero sí por ciencia. Bueno, ellos también tienen mucha ciencia. Ellos también tienen mucha ciencia. Tienen universidades dedicadas solamente al taekwondo y ellos saben más de lo que parece. Ahora, sus métodos y su forma de trabajo a lo mejor es diferente y difiere bastante en nosotros o no lo sé. Tendría que estar allí más tiempo, ¿no? Yo solamente he ido 4 veces a Corea y tampoco he pasado tanto tiempo como para poder hacer una valoración de lo que hacen o no, pero sí que me ha llegado información de que ellos tienen mucha documentación, muchos trabajos y que en las universidades se trabaja no solamente lo que vemos de entrenamiento diario, sino ellos hacen muchos análisis. Yo recuerdo en el preolímpico de Kazán en el 2012 para la clasificación olímpica de Londres, allí había 6 o 8 entrenadores de Corea tomando estadística. Entonces eso no es solamente casualidad, sino es causal también. Claro. De hecho, el cuarto país que invierte más en ciencia es Corea del Sur, con un 2 punto y algo del Producto Interno Bruto, particularmente Chile con un 0,17, Colombia con un 0,14 y creo que España con un 0,36. Entonces, la verdad que sí, tienes toda la razón, hay mucha inversión científica en Corea
Y el valor de eso también, así como en Europa igual le da mucho más énfasis a esos procesos mucho más serios. En Latinoamérica cuesta un poco más incorporar al entrenador con el cuerpo técnico que un poco lea eso. Es complejo, Bueno, ¿me yo entiendes? creo que, Guillermo, yo creo que al entrenador, o sea, al entrenador se lo tienes que dar más fácil, porque al entrenador tiene que tener gente que se dedique a estudiar esos papers y que se lo dé machacado, ¿no? Machacado, porque el entrenador no tiene por qué saber más de lo que sabe. Él se tiene que centrar en motivar a la gente, en crearle bien las estructuras, en que los entrenamientos vayan de forma apropiada, pero sí que es importante tener en tu equipo una persona que se dedique a estudiar eso, desglosarlo y que te lo dé bien masticado, ¿no? Que te diga, mira, lo que tú me acabas de comentar, ¿no? En la investigación que hiciste, pues mira, se produce tal esto, sin ninguna garantía, porque nunca se puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Se puede creer o se puede, bueno, intuir, pero lo que sí que es interesante por un entrenador, a mí me dices ahora mismo lo que tú me has comentado, de que un 70% se dan en acciones que van buscando el punto y tal, para mí esa es una información importante. Determinantes serán más cosas, ¿no? Porque habrá muchas cosas alrededor que el atleta pues tiene, ¿no? Desde sus estados emocionales a su confianza, a sus seguridades, pero sí que trabajar sobre estudios que ya se han realizado y que te puedan servir o no. Es que eso va a depender un poquito después de la filosofía del entrenador y del modelo de juego. A mí, por ejemplo, lo que tú me has dicho, me lo das a mí y a mí me viene muy bien, porque reafirma y confirma el entrenamiento y el modelo de juego que nosotros estamos realizando o estamos intentando implementar en nuestros jóvenes para que puedan desarrollar ese modelo de juego, que va muy relacionado con lo que tú acabas de decir. O sea, estupendo. Sí, ¿sabes tú? Yo pienso que sí el entrenador debe, como tú, como me comentabas anteriormente a la conversación, yo creo que sí tiene que dedicarse un poquito a comprender este tema, machacado o no, tiene que meterse en el concepto científico porque, como tú bien lo decías anteriormente, el lenguaje tiene que ser uniforme, porque el lenguaje es uno solo, entre comillas, ¿verdad? El lenguaje objetivo, confiable y fiable es uno solo. Entonces, no podemos pretender asumir que la postura del entrenador tiene que, o el científico tiene que bajar demasiado al entrenador. El entrenador tiene que tener competencias. De hecho, el entrenador debiera tener las bases científicas para poder ser entrenador. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenador debiera saber los componentes mínimos o necesarios de fisiología y otros componentes más. Esos son los entrenadores que marcan la diferencia y los que están preocupados por la situación actual de la ciencia asociada al fenómeno deportivo. No podemos comprender ni decir, esto que quede muy claro para los que están escuchando, que tenemos que seguir la tónica del entrenador de Tyson que distinguía la O con una arepa, o como dicen en Colombia, o con un pan, ¿verdad? Tenemos que salir de esa zona y obviamente inmiscuirlo en la ciencia del deporte, que es lo que obviamente un entrenador a lo que se dedica, en estricto rigor, ¿no? Porque hay Sí, entrenadores que también se dedican a la política, pero esa es otra conversación. sí. Bueno, sí, pero hay que tener también presente de que son muchos pilares los que sustentan una preparación. El entrenador tiene que tener ciertos conocimientos de cada cosa para que cuando hable con ese equipo multidisciplinar sepas de qué lenguaje tenemos, ¿no? Que sea común y demás, pero yo no puedo ser un experto en nutrición, un experto en psicología, un experto en fisiología, porque eso lleva toda una vida de trabajo, ¿no? Lo que sí que está bastante interesante, lo que es bastante interesante es que sí que tu idea y tu modelo que quieras llevar de juego, que entiendas un poquito qué adaptaciones son las que quieres y cómo se producen esas adaptaciones, ¿no? Y cómo funciona el músculo y cómo es la mitocondria, no se compran en una droguería, hay que hacerlo con un proceso muy largo. Eh, ¿Me entiendes? De todas todas esas cosas hay que hacerlo pues, de una forma progresiva. Yo ahora mismo también estoy, nuestro equipo de trabajo está también un poquito en que estamos en la construcción de nuestro paradigma, nuestro modelo, nuestro propio modelo. Entonces eso nos está llevando pues el tener diferentes marcadores y empezar a estudiar sobre ello, ¿no? Porque lo que queremos es individualizar y personalizar lo máximo posible dentro de nuestro modelo de trabajo. Ojo, primero analizamos nuestro modelo de trabajo, analizamos qué ocurre en un combate, qué ocurre en un asalto, qué ocurre en 3 asaltos, qué ocurre en una competición, qué ocurre en una trayectoria competitiva y a partir de ahí vamos tomando datos. Como tú me dices, yo tengo los datos, incluso los minutos jugados de mis atletas y cuando hay una correlación a tipo de lesiones, ¿no? También, bueno, pues intentamos tener los máximos datos posibles, dependiendo un poquito de la fase que se encuentre cada uno y en qué momento nosotros de la preparación nos encontramos. Pero ya te digo Sí, que claro, saber así de como, todo
saber de todo al 100% es muy, muy complejo porque lleva toda una vida, ¿no? Cada asignatura. Sí, sí, total. Yo, por ejemplo, he indagado, bueno, yo tengo algunos posgrados en el College of Sport Medicina y otras maestrías por ahí, me he dado el tiempo porque no me he dedicado al entrenamiento. Por eso que soy asesor internacional y por eso que me dedico a la ciencia, porque no soy entrenador. Pero sí, creo yo que, claro, como bien dice, no se trata de ser experto, pero sí de entender las dinámicas, cómo funcionan y básicamente comprender los procesos metabólicos del cuerpo, cómo funciona y eso. Porque, por ejemplo, mandamos otra investigación a Rusia y que hablaba de los procesos de flexibilidad. Hay una etapa, hay una parte de nuestra audiencia y del mundo entero que, claro, que no comprende el proceso de flexibilidad. Y obviamente a través de la ciencia yo sé que eso está todo escrito, pero hacer, por ejemplo, hice un experimento de la regeneración miofacial respecto a los estiramientos dinámicos y pasivos. Y claro, la regeneración miofacial obviamente estimulaba mayormente el rango articular del deportista. Conclusión, no hagan tanto estiramiento dinámico y pueden homologar hacer estiramientos miofaciales y eso garantiza en cuasi isométrico, en espagat o en abducción de cadera que tiene un mejor rango articular más amplio. Y bueno, cosas así son las que de alguna forma constituyen el proceso del equipo interdisciplinario, que por lo demás, en España hay que decirlo, no sé si los prospectos o los entrenadores, yo creo que ambas son muy buenos, y creo que España se adapta muy bien a los cambios de la arbitrariedad, no así Cuba, por ejemplo, que creo que a este cambio es una interpretación, ¿no? No es un estudio, porque algunos creen que todo lo que digo yo son estudios, no, es una interpretación basada en la estadística, sí, creo que España sí se ha adaptado muy bien a los cambios de la arbitrariedad, pero Cuba de pronto no lo ha hecho tan bien. Doy ese ejemplo porque Cuba también tiene una cantidad de medalleros súper grande respecto a las Olimpiadas. Así como también creo que en términos de eficiencia, no hay un mejor país que Irán, como ha hecho la situación hasta el momento de nuestro deporte, en términos de eficiente, es decir, menos intención de combate y mayor cantidad de puntos. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo es que dentro de, bueno, de todo lo que has hablado, vamos a empezar con el final y después si eso comentamos algo de los cubanos y demás. De los iraníes, yo soy un enamorado del taekwondo iraní, ¿no? Yo tengo buenos amigos, entrenadores, ellos entienden muy bien, tienen buen entendimiento del taekwondo, el deporte de combate, desde sus bases ya se está construyendo, pero claro, estamos hablando de que ¿cuántos millones de licencias hay? Creo que hay 3 millones de licencias, no lo saben ni ellos, las licencias que tienen. Allí en cada barrio hay ligas profesionales, ellos, como me decías, los entrenadores, ¿no? Como me decía Reza y Seyed, ¿no? Me decía, es que nosotros, ellos son, aparte de ser entrenados de taekwondo, son profesores universitarios, ¿no? De la educación física. Y lo que ellos me comentaban, me decían, es que nosotros competimos cada fin de semana y cada fin de semana ajustamos lo que vamos viendo en cada competición. Entonces, claro, les va dando una gran variedad. Y después sus deportistas de base están muy bien construidos a nivel físico también. Tienen un Sí, buen entendimiento de la preparación física adaptada al taekwondo. O sea, yo lo que he observado de ellos, aprendí mucho de ellos y la verdad que creo que tienen un buen entendimiento. Y ya lo has visto también como el entrenador que está ahora en Azerbaiyán, ¿no? Reza. Es un entrenador que donde va, estuvo antes en China Taipei, estuvo también en Irán, que fue cuando quedó Hadi, cuando quedó campeón olímpico en el 2008 estaba él detrás, ¿no? Y es uno de los grandes preparadores físicos del taekwondo mundial, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen muy bien. Y sobre los cubanos, yo creo que los cubanos son de los mejores que entienden el deporte a nivel general de todo el mundo. Lo único que, bueno, que si no tienen los medios económicos para poder salir, poder toparse, ¿no? Como decís vosotros, del tope, el no poder ir cogiendo diferentes herramientas que se van dando, tendencias y tal, pues hombre, están un poquito limitados porque ya sabes que a nivel político los tienen un poco limitados, pero Cuba siempre ha sido una excelencia en el deporte, está siendo para toda la vida porque además es maravilloso, los cubanos son maravillosos, yo tengo buenos amigos cubanos y vamos, entienden el deporte. El caso tienes a Nelson, ¿no? Nelson que está llevando el equipo inglés, que es el director de preparación física de allí. Yo he aprendido de él también, que me estuvo asesorando una vez y ayudándome en cosas. Y la verdad que entiende el deporte taekwondo tiene un entendimiento brutal. Brutal y encima ahora con la ciencia y la tecnología que tiene el equipo inglés. Que el equipo inglés tiene todo muy bien estructurado desde sí, la
como ellos tienen el equipo y esos tienen análisis de todo, saben todo lo que ocurre en un combate. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Le han metido mucha ciencia al proceso y mucha estadística a los datos. Eso me parece muy bien. Yo quiero hacer una invitación a la gente que nos está viendo. Afortunadamente tenemos una cantidad bien buena de gente que nos está Sí, viendo. Sí, eso es vale. muy positivo. Y me alegro por los que están, digamos, escuchando a la fecha. Es una conversación entre un investigador y un superentrenador. No, súper. A dos Olimpiadas y eso hace que no es fácil. No es fácil porque generalmente los procesos son, en algunas federaciones, son cortos. Entonces, generalmente los cambios y todo ese tipo de cosas, poca gente ha tenido la fortuna de poder estar dirigiendo o estar participando en dos Olimpiadas. Así que también, de paso, también te felicito. Nada, decirle a la gente que está, bueno, Jesús, un entrenador de España que nos está acompañando y, digamos, estamos generando una conversación muy amigable. Vamos a darle un tiempo a la gente para que pueda hacer sus preguntas y nosotros, digamos, poder colaborar desde nuestra óptica para darle un espacio y, digamos, generar la conclusión de este proceso de conversatorio. ¿Me entiende, Jesús? Entonces, más nada, vamos a ver si hay algunas preguntas por ahí. Vamos a revisar. Esto tiene un retraso un poquito, ¿ah? Nosotros hablamos y después sale un poco. Entonces, Vale, no te preocupes. Estoy cómodo y está siendo una conversación bastante interesante. sí, la verdad, sí es bueno conocer cómo se trabaja, digamos, cómo otras personas están trabajando y cómo se ayudan tanto, porque uno solo en últimas no puede hacerlo todo, ¿verdad? No, Siempre es bueno, sí. Bien, saludos Johnny, saludos Eduardo Guzmán, el papá de Lucas Guzmán, tremendo atleta latinoamericano, una seriedad y déjame decirte que Lucas Guzmán maneja la ansiedad a mi parecer muy bien, desde las entrevistas que hace hasta la postura en los combates que maneja. sí. Recomiendo el S62, que es un test que evalúa la ansiedad cognitiva, somática y autoconfianza. SC2. Pueden buscarlo y pueden evaluar a sus atletas, digamos, con eso. Eh, bueno, excelente Alejandro Gaviria, que va a ser el próximo conferencista del curso 1 de junio. A ver si puede estar con nosotros, Jesús. Te vamos a invitar especialmente para que estés, digamos, en ese proceso. Las tendencias actuales, obviamente, que requieren, como tú bien dices, un proceso de modificación. Eso hace que hacer tantos vandal, por ejemplo, clásico, creo que no es tan oportuno y generar una modificación. Estoy hablando del alto rendimiento. Sí. Varía un poco el vandal, por ejemplo, a dos tiempos, tirarlo 1-2 o tirarlo 1 y volver la pierna atrás, hacer como un Vituro Chagi, creo que se llama genera como positivo en tiempos donde el movimiento tiene que ser versátil y tiene que los procesos cinemáticos y cinéticos y los procesos neurofuncionales tienen que ser amplios, versátiles. Hay que probar otras conductas neuronales que permitan generar movimientos improvisados, ¿verdad? Como bien repito, pueden hacer sus preguntas. Aquí estamos nosotros. Saludos José Rodrigo, John Arias, experto, él tradujo el arbitraje, perdón, el texto de Punce al castellano en Colombia. Saludos Mariana Torres. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, les vamos a dar un tiempo para poder responderla desde dos ópticas. Y Eugenio, saludos. No, hay mucha gente, muchísima gente. Y veremos de pronto si alguien tiene una duda, que la pregunte. De todo modo, creo que el proceso de evolución de los entrenadores tiene que ser asociado a la documentación, hay que estudiar un poquito, pero también hay que ver las tendencias actuales de los competidores. Los prospectos son longilíneos, antiguamente uno pensaba que los tipos o los sujetos longilíneos eran como poco flexibles o poco coordinados. ¿Te acuerdas que uno los veía largo? Pero hoy en día hay prospectos longilíneos, larguísimos, con una flexibilidad enorme. ¿Qué te ha tocado ver respecto a eso, ese cambio, digamos, desde delante a la hora en el taekwondo, de cómo cambian los prospectos, los biotipos, y qué te parece eso? Bueno, antes se decía que el alto desgarbado nunca iba a ser rápido, sería siempre el músculo corto, ¿no?
y bueno, pues llegó el de los 100 metros a jamaicano y deshizo todo, ¿no? El más alto y el más rápido. Sobre el taekwondo lo mismo, trabajando la coordinación y tocando, como tú has dicho antes, que se creen esas sinapsis neurales para crear esa coordinación necesaria y esas acciones motrices necesarias, esos patrones de movimientos adecuados, cualquier persona que entrene lo puede conseguir. Unos serán más favorables o menos favorables, pero dependerá un poquito también después, como me comentabas el otro día, ¿no? O sea, el otro día no hoy, que está la genética, pero también está la epigenética. Entonces, en esa línea hay que ir, ¿no? El ir construyendo lo que uno quiere. Yo creo que ahora mismo hay atletas longilíneos que son una barbaridad. Hacen de todo. Sí, parecen robots. Son como superhombres, ¿cierto? Sí, uno no está acostumbrado, siempre veía bueno, el arbitraje cambia. ¿Qué opinas del arbitraje hoy día? ¿Qué te parecen las nuevas tendencias y eso? Bueno, de lo que me ha tocado vivir un poco, a ver, hay muchas cosas que mejorar, entiendo, ¿no? Todavía, pero me está gustando cómo se está llevando a cabo. Ahora me gusta que se pueda un poquito empujar, aguerrirse un poquito más en el cuerpo a cuerpo, el que se cree ese ritmo tan alto, el no dejarte más de 5 segundos sin combatir, el no permitirte estar tanto tiempo con la rodilla alta, no sé, todos estos cambios que se han ido evolucionando, a mí me está gustando porque le está dando más opciones a gente alta, pero también a gente más bajita, ¿no? Donde se puede trabajar otra fórmula táctica para poder llevarse el combate. Antes era un poquito más complejo, hace poco, ¿no? Con el tema de la rodilla bien elevada, el que no podías empujar, no podías agarrir tanto el combate. Ahora mismo a mí me está gustando. La tecnología es la que yo creo que deberían de focalizar un poquito más la atención, porque la tecnología está muy bien, ha estado bien, pero ahora necesita un reajuste a la tecnología porque está fallando, ¿no? No puede ser que una acción que entre limpia no suba a punto y no puede ser que un peto te funcione de una manera y otro peto te funcione de otra y el mismo día te lo pones por la tarde y te funcionan al revés. No puede ser. Yo creo que ahí es donde tiene que meter más tiempo y focalizar la atención, más que si llevamos mallas o llevamos el casco negro, ¿no? O sea, asumo que te gusta más la marca Keep P, ¿verdad? No, me gusta cualquier tecnología que funcione. El KPP tampoco ha estado funcionando al final bien. No me acuerdo, en Roma no estaba funcionando bien. Es que lo han dejado un poquito de lado y no están haciendo ese trabajo estadístico que tú me estás comentando. Porque, por ejemplo, ¿qué potencia es la de 49? ¿Qué potencia es la de 57? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿De dónde han sacado esos datos, no? ¿Y por qué hay tanta poca diferencia entre unas 58 chicas y un 58 chicos? O sea, solo hay un punto de diferencia. Yo creo que ahí falta un trabajo estadístico de ver qué potencia es la que se va desarrollando con los combates y sacar unas medias, ¿no? Unos promedios de todo ello. Sí, estoy de acuerdo contigo, el porqué de la situación. ¿Por qué, qué sé yo, un número X y no otro número, verdad? Claro. Digamos la medida métrica, es decir, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, creo que no hay preguntas. Mira, la gente no sé si está sorprendida o qué, pero realmente no veo preguntas. Bueno, para concluir, Jesús, bueno, sí, aquí hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta, dice Marina Torres de Colombia, dice, ¿qué piensas en relación al biotipo actual, teniendo en cuenta que las personas de talla baja tienen pocas oportunidades de llegar a una competencia internacional, pues hay preferencia por atletas altos en tendencia? Bien. De alguna manera, responde tú, después respondo yo, dale. Sí, vale, yo te respondo desde mi punto de vista, que es el punto de vista del entrenador de campo, como te he dicho, ¿no? Del entrenamiento diario. Eh, hay una tendencia y es ese prototipo que se está teniendo. Pero yo tengo atletas que son bajitos y mis atletas están sacando excelentes resultados. De la chica que estamos hablando, de Sumi Konen, que se ha incluido en 2 Juegos Olímpicos, pues era de las más bajitas. Mide unos 63 nada más, compitiendo en 57 kilos. Lo que tienes que intentar conseguir es qué herramientas son las que tenemos, qué tipo con el que estamos trabajando y hacer los recursos necesarios para conseguir el objetivo, ¿no? Porque yo creo que a día de hoy con el nuevo reglamento tenemos diferentes oportunidades. ¿Que es mayor riesgo? Sí. ¿Que es un poquito más dificultoso? Sí, pero hay cuestiones tácticas que se pueden aplicar. Lo único, claro, que uno bajito tiene que aplicar eso.
No puede intentar pegar de lejos cuando se tiene que meter dentro. Y para eso pues va a tener que moverse, va a tener que fintar, va a tener que tener una condición física extraordinaria, va a tener que trabajar con lo que él puede trabajar, no con lo que está trabajando. Porque muchas veces he visto entrenamientos de gente bajita que está haciendo lo de los saltos. Es que lo de los saltos hacen una cosa y los bajitos debemos de hacer otras. Y todo se puede hacer. El belga Jaguar no es de los más altos y es campeón del mundo. El iraní de 54 kilos que compite 58 tampoco es de los más altos y es subcampeón del mundo. O sea que bueno, que hay gente y hay fijarse en esa gente, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué movimientos utiliza. Sí, de mi punto de vista, la tendencia sobrepasa demasiado si las ganas de querer tener un planteamiento táctico distinto. ¿Qué quiero decir? Que de alguna manera los prospectos debieran ser altos. Creo que sí se puede generar, como tú bien dices, un planteamiento táctico distinto y el bajito sí puede llegar, pero requiere un conocimiento táctico de un alcance que creo no está muy a la mano de cualquier entrenador, porque los procesos tácticos no son bien entendidos en la media. Hay que entender la táctica no tan solo como un proceso estético, yo te lo digo en base al análisis que he podido desarrollar, sino como un proceso psicosomático y neurofuncional. Es decir, no basta con ser coordinado, también hay que entender otras variables que incorporan finalmente la aplicación de una técnica en un determinado momento denominado táctica. No soy tan romántico ni digamos tan de tener tanta esperanza, ¿verdad? Creo que los prospectos hoy día hay que elegirlos tienen que ser longilíneos en tendencia. Sí hay particularidades, como bien dice Jesús, pero son particularidades y es la realidad. O sea, plantearse en un procesamiento táctico no es difícil cuando uno lo entiende, pero muchos entrenadores creen entender de táctica cuando en la realidad no lo entienden muy bien. Ireno Fargas, como propulsor de la táctica en el taekwondo hace muchos años atrás, ya debe estar viejito Ireno ya, porque lleva escribiendo hace mucho tiempo, hacía un análisis táctico. Sí, estoy de acuerdo con él, pero la tendencia lo dice claramente que sí hay particularidades, como bien dices tú, pero los prospectos que más sirven son longilíneos, ¿verdad? Sí, bueno, es la Bueno, tendencia que hay. Bueno, primero, si nos está escuchando, algún día nos escucha, profesor Ireno Fargas, es un gran amigo mío, le mando un saludo y que bueno, que aquí, que en Madrid estamos bien, espero que ellos estén también bien. Y no se encuentra viejito, está muy bien, está en plena forma. Hace unos años estuve allí en La Loma, en México con él y está muy bien, le veo bastante bien. Y sí, yo lo leo en realidad. la tendencia actual es la que es, pero yo trabajo con lo que tengo y con lo que tengo no son altos. Sí, claro. Son deportistas más bien más bajitos y hacemos nuestro trabajo y nos está funcionando. Ahora, es nuestro modelo, es un modelo de juego que yo me voy acoplando un poquito a las características de mis entrenados, Sí, claro. Sí, claro. pero que Sí, mira, que hay le saco partido. Sí, claro, es una respuesta que en últimas tiene que ser así, o sea, no se podría responder de otra manera, ¿me entiendes? Por eso yo digo, sí, hay procesos tácticos, pero hay que entenderlo. Y sí se puede con los pequeños, pero hay que entender bien los procesos tácticos, ¿me entiendes? No hacer una caricatura estética de porque el alemán pelea así, nosotros vamos a pelear igual así. No, no se trata de eso. Se trata de entender el proceso en su magnitud, psicosomáticamente. Mira, hay otra pregunta que dice, Sí. ¿qué tan cierto podría ser que a futuro las competencias de combate ya no sean por peso y sean por altura? Wilder, mis saludos también. Bueno, no sé, esas decisiones de las alturas no me competen a mí, lo tomarán otras personas. Yo no soy muy de ello porque no veo donde veo ciertas ventajas de los defensores, pero no lo veo tan claro porque y sobre todo en categorías inferiores, ¿no? Donde lo quieren aplicar al principio. Un niño ahora mismo lo clasificas, o una niña lo clasificas en 44 kilos porque mide 1,30 y dentro de 3 meses mide 1,35, 1,36 y tiene que estar en una categoría muy superior. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué somatotipo han buscado? ¿De dónde salimos? Es que claro, esto no es
que todo el mundo somos iguales. Entonces, claro, la altura la hacen una relación, o sea, ponen un parámetro más. Altura más peso. O sea, ya tienes que controlar dos parámetros. Antes controlábamos uno, el peso. Bueno, vale. No, pero la pregunta no es si se suma la altura, sino que si se cambia, en vez de que el deporte sea por peso, para la distinción, sino que sea por altura, en vez de decir, ya no se meta el peso. Vale, pues en Finlandia se hizo eso hace muchos años y fue un desastre. Porque había gente que medía unos 60 pesando un montón de kilos y otro que no pesaban nada. Veías unos combates muy desigualados y unos combates que eran ridículos realmente, porque es que la altura es que va a depender de otras cosas más. Es que hay gente que es delgadita, gente que Yo es... voy a, yo voy a hacer una explicación un poco más, qué sé yo, distinta. Si se pone, o sea, los criterios de la fuerza es masa por aceleración. Y si un gordo mide 1,80 m o qué sé yo, va a tener que mover más masa respecto y la velocidad se va a ver alterada. Por lo tanto, como este deporte es de puntuación, va a ser una locura porque este gordo nunca le va a marcar al delgado que va a mover menos masa y va a tener mayor velocidad. Esa es la respuesta. O sea, en términos de adulto es imposible que esto sea por estatura. Va a seguir siendo por peso. De pronto en los niños, sí. Vamos a seguir con otra pregunta. Dice para Jesús, Antonio Leo Sí. Aparicio. Dice, Muy bueno. ¿en qué lo Muy bueno, es un entrenador que está haciendo un trabajo maravilloso en España, tiene muy buenos atletas y además atletas muy aguerridos, me encantan. Hola, Bueno, mira, ahí va, ahí ahí va. va. Para Antonio, entonces, ¿en qué crees que deberíamos centrarnos en trabajar en edades tempranas? En edades tempranas. No solo en el nivel físico, un abrazo. Predominantemente, en qué se debería centrar en edades tempranas el entrenamiento? Eso es lo que te Vale, pregunto. yo no puedo decir aquí qué es lo que se debe o qué no se debe. Lo que sí te puedo decir es lo que yo hago, ¿no? Lo que yo hago y algunas veces, bueno, pues me da buen resultado y otras si no, pues tendría que cambiar el modelo. Porque decir esto es así tiene mayor complejidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer con los jóvenes es crearles un entorno agradable, un entorno que quieran entrenar, un entorno de aprendizaje. Yo empezaría por ahí, desarrollo motor general, que tengan muchas habilidades diferentes. Y sobre los aspectos técnicos, tácticos, bueno, pues yo soy partidario que al principio que aprendan unas técnicas para que tú a partir de ahí, unas técnicas que tú consideres con tu modelo de trabajo, yo no te voy a decir qué técnicas son, cada uno tiene que buscar las suyas porque tiene su propio modelo de trabajo, pero sí que le daría la mayor variabilidad posible a todo eso y crearle muchos entornos diferentes y que no solo sepa atacar, sino que ataque, que contraataque, que bloquee, que se vaya. O sea, que tenga todos esos movimientos muy bien aprendidos, porque después eso le va a hacer falta del día de mañana. El día de mañana, cuando vaya un entrenador de la selección o vaya con otro coach diferente, si le dice ataca y no sabe atacar o contra y no sabe contraatacar, queda un poquito limitado. No darle limitaciones, sino abrirle todo el abanico de posibilidades. Y lo que sí que tendría especial cuidado es en ese sentido, que se lo pasen bien y sobre todo controlar la carga de trabajo, ¿no? El que tenga unas cargas adecuadas a la edad e intentar en todo momento esas ventanas óptimas de aprendizaje que tienen en diferentes elementos, pues ir dándoselo progresivamente en ese momento adecuado. Y hacer un trabajo, sobre todo un trabajo a largo plazo, un trabajo a largo plazo y con paciencia, y ir creando esas bases. Si tienes alguna pregunta más concreta, estoy encantado de responderte. Te lo he dicho así un poquito a nivel global, pero si quieres concretar en algo, pues Antonio, aquí estamos en un muy buen momento. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Vamos a cerrar. Vamos a dejar las últimas dos preguntas para que seamos lo más democráticos. Creo yo, tú eres muy... ¿A ti qué te gusta más, el taekwondo con el estilo coreano o iraní? Como modelo, ¿Pero de ahora o de antes? no de ahora. De ahora. Bueno, ahora mismo los coreanos se están cogiendo, bueno, estuvieron un poco perdidos, después en México se volvieron a encontrar,
Y después Deng Lee ha enseñado un modelo bastante curioso, ¿no? De ese número tan elevado de acciones, esos cambios de trayectorias, esa presión, ¿no? Y me gustan los dos modelos. El único que yo caigo más hacia el lado iraní porque se asemeja más al modelo de juego que yo estoy creando, que yo quiero crear, ¿no? Con mi equipo. Pero la verdad que los dos son buenas propuestas. Bueno, son propuestas mundiales. Ahí están arriba, ¿no? Y son propuestas bastante Bueno, interesantes. sí, bueno, agradecer a todos los que se incorporaron al Facebook Live. Agradecerte a Jesús enormemente. Creo que eres un aporte muy bonito, digamos, muy bueno. Qué bueno que te atrevas a ayudar a las personas también y tu disponibilidad siempre muy valorada y creo que hace mucha falta. Sobre todo en la habla hispana, ¿verdad? Donde además tienes una experiencia vasta en el tema. Estoy muy de acuerdo con todos tus planteamientos, los comparto enormemente y bueno, felicitarte y agradecerte por este conversatorio que salió improvisado, pero salió muy bien, creo yo. Me liaste, Guillermo, me liaste, ¿eh? Que yo estaba nada más que navegando por ahí, curioseando, y me pillaste la primera, ¿eh? Me cogiste, me liaste, me liaste. Pero bueno, ha sido agradable. No te conocía, ahora te conozco en Facebook, pero bueno, pero ya es algo más que antes, ¿no? Y bastante interesante. Y me ha parecido muy interesante todas las observaciones que has hecho y los estudios que estás desarrollando. Y sí que son bastante positivos para los entrenadores el que podamos tener diferentes abanicos, que es lo que dice la ciencia y con ello a partir de ahí pues cada entrenador que aplique lo que quiera, lo que pueda o como lo entienda, ¿no? Porque de todo lo que surge tiene que haber una interpretación. También es importante saber con la N que se ha hecho, ¿no? Para saber un poquito para quién va dirigido y cómo se ha realizado. Porque muchas veces de los papers nada más que buscamos las conclusiones, pero hay que ver un poquito todo el desarrollo y con quién se ha hecho y de y para ver si es posible ser aplicable para nosotros o no. Y después en el día a día los entrenadores pues tenemos el tiempo que tenemos y yo creo que es muy fundamental es saber el contexto de cada uno y saber qué es lo que puede aplicar cada uno en cada momento. Bueno, yo soy un servidor para lo que necesite las personas en términos científicos y para asociar esto al entrenamiento. Estoy a la orden. Igualmente a ti, Jesús, darte las gracias. Decirles que se pueden suscribir a la página de YouTube que tengo. En Educa Taekwondo vamos a hacer el próximo curso virtual de las nuevas tendencias tácticas modernas del Taekwondo. Vamos a hablar un poco de biomecánica, análisis cinemático, drafting, algunos estudios de ese tipo. Finalmente llegaremos a hablar de, digamos, algunos estudios científicos que he podido desarrollar yo y también otros autores. Te agradezco enormemente, es un placer poder hablar contigo y espero te encuentres bien. Cualquier cosa tú puedes contar conmigo. Vale, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.